Bueno, buenos días. Un momentito, por favor. Eh, eh, los que están, por favor, con la materia de religión, valores espirituales de religión y espiritualidades, por favor. Y si hay algún compañero o estudiante, postulante que de la anterior especialidad de biología, por favor, pueden ir saliendo si gustan, pueden ir saliendo, por favor, para dar cabida a los postulantes de la especialidad de valores, espiritualidades y religiones. ¿Ya? Tengan todos muy buenos días. Vamos a un momentito, por favor, me van a esperar. Vamos a configurar la página. Me esperan, por favor, un momentito, unos minutitos ya, hasta que se active. Gracias. Un momentito, por favor. Ahora sí. Ya, muy bien. Ahora sí vamos a compartir. Somos ahorita 20 más o menos. Ya enseguida vamos a entrar. Ahora sí. Bueno, vamos a ampliar la imagen. Ya. Eh, Estamos con los postulantes de valores, espiritualidades y religiones, ¿verdad? O creo que se llamaba antes, ¿no? La materia de religión, ahora se llama el área de religión o religiones, el área de espiritualidades, el área de valores. Sin embargo, vamos ahora a hablar un poco de lo que es la historia de la espiritualidad y las religiones en el Abya Yala, que es un tema bastante importante, trascendental para los postulantes que están queriendo postularse en lo que era antes la religión, ¿ve? Profesores de religión, se les decía, pero ya no, ¿ve? Esos profesores de religión eran derivados del arzobispado, creo que actualmente ya no es tanto así, que todos los profesores que van a trabajar en estas áreas, ¿no? Están integradas, las religiones, las espiritualidades y los valores, ¿no? Vamos a tomar el tema de lo que es la historia de la espiritualidad y las religiones en el Abya Yala, ¿no? Muchos ya conocen que es ese término, sin embargo, vamos a ir aclarando, ¿no? Que dentro de lo que es la historia precolombina de nuestro continente americano, existió un continente que era habitado por naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, por decir, ¿no? Campesinos, bueno, ese término campesinos cuando se trata de diferenciar a los que habitan en el campo de los que habitan en las ciudades. En ese entonces no habían campesinos, todos eran habitantes de un pedazo de la tierra que era el continente americano, que era bastante grande y deshabitado, ¿no? ¿Ya? Tanto así que se dice que ¿no? Los quechuas, ¿no? El imperio inca, los incas nunca se imaginaron que existía un pueblo, un imperio maya en el norte, ¿no? En Centroamérica. Si bien el origen de todos los pueblos indoamericanos tienen un origen común según los estudios antropológicos y paleontológicos, que muchos de esos migraron del sudeste asiático, ¿no? Del Asia, donde hay otros pueblos catalogados como Australopithecus, como su origen, el hombre de Australopithecus, o el astroloide de Australia, pero que luego fueron migrando hacia el sudeste asiático, al Asia, y de ahí pasaron por el estrecho de Bering y se diseminaron por todo el territorio del continente americano, desde Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, algunos por la cordillera de los Andes y otros por la Amazonía sudamericana, hasta llegar a las estribaciones de lo que es la Patagonia, ¿no? En Argentina.
Es decir, que eh, los rumbos que tomaron los distintos pueblos indoamericanos tienen un solo origen, ¿no? Pero entonces se conocía la tierra, el continente, como el Abya Yala, que le habían dado este término un conjunto eh, de indígenas que pertenecían a la civilización que estaba, en este caso la civilización era la que estaba en Panamá, en el istmo de Panamá, ¿no? Donde ellos le dieron el nombre de Abya Yala a toda esa extensión de tierra, ¿no? Que era al norte y al sur de la civilización que le dio el nombre, ¿no? A la Abya Yala. Antes de explicar esto, vamos a introducirles a lo que vamos a hablar, que este contenido está extraído e interpretado según los textos oficiales que reflejan el enfoque del modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Es decir, vale decir que no valdría, ¿no? Otros enfoques, por ejemplo, de estudiosos, digamos, México, aunque están relacionados, ¿no? En México o en Argentina o en España o en otros, sino que más que todo se centra en lo que están dosificados los temas en los textos de enseñanza, ¿ya? Porque es el enfoque también que le da el Ministerio a los exámenes, ¿ya? De acuerdo al modelo educativo sociocomunitario productivo en el CEP, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hablar primeramente qué es el Abya Yala, ¿no? ¿Qué es el Abya Yala? Hay unos indígenas que se llaman cunas en Centroamérica. Vamos a hacer referencia a ellos, ¿ya? El Abya Yala es un término empleado por los indios cuna, originarios de Panamá, que subsisten hasta nuestros días como una cultura cuna, ¿no? Para nombrar al continente americano, que según su significado en su idioma nativo tiene tres significados, ¿no? Primero, tierra en plena madurez. También Aviala significa tierra en pleno florecimiento, que ustedes pueden ver que está muy relacionado con el primero, ¿ya? Y tierra viva, ¿ya? Estos tres conceptos se aglutinan en lo que es el Aviala como una forma de expresar un sentido de propiedad territorial en todo el continente americano de las naciones y pueblos indígenas ancestrales, previos a la colonización española, la colonización europea. Tiene este nombre para cambiar el término que le dieron los colonizadores durante la colonización y que atropelló la dignidad de los indígenas en la época de la inicial colonización que se dio, ¿no? Luego ya, como ustedes saben, ya no le dieron el nombre de Abiyala, al ser territorio de las Indias Occidentales, ¿no? Pero ya se le dio a todo el continente el nombre de América, en honor o en homenaje al primer, ¿no? Podemos decir, cartógrafo que había diseñado un mapa inicial de toda la América, que era Américo Vespucio. Se le da a todas las tierras conquistadas y descubiertas como América, ¿no? Bien, como podemos ver, ¿no? Una visión que se nos acostumbró a darnos del continente americano es una visión occidental que en contraposición a eso, ¿no? Dice, ¿por qué no le damos un sentido de que nuestro continente es visto de norte a sur, pero no de sur a norte? ¿Por qué el sur no puede ser el norte y por qué el norte no puede ser el sur? ¿Ah? Porque según dice, no, se nos acostumbró a ver nuestra realidad de una determinada forma que obedecía a cánones occidentales. Y de esa forma decían, ¿no? ¿Por qué no puede ser el mapa al revés y que el norte sea el sur y que el sur sea el norte? ¿Entienden? De esa forma, los primeros habitantes antes de la colonia, que eran los habitantes indoamericanos, es decir, veían de esa forma, seguramente no existían mapas, pero
no tenían un sentido occidental, un canon occidental de poder ver las cosas, ¿verdad? En la historia de la espiritualidad ancestral de los pueblos de la Abya Yala, vemos cómo se han desarrollado su cultura, o podemos decir sus culturas, sus espiritualidades, sus creencias, sus maneras de percibir lo divino y lo sagrado en base a lo que desconocían. Es decir, que lo que ellos desconocían estaba muy ligado a lo sagrado y a lo espiritual, ¿no? Cuando morían no sabían sus espíritus, bueno, ¿a dónde iban? Para muchos se quedaban en objetos o iban a transformarse en algún elemento de la naturaleza o del espacio o del cielo o del mar o de la tierra, ¿no? Entonces, eso no lo sabían, por eso se construía en una especie de espiritualidad o cosmovisión sagrada. Aquello que no podían explicar, cómo los sucesos de la naturaleza, ¿no? Ocurrían y fueron asociados con las divinidades sobrenaturales. Si existía una tempestad, era el castigo de una divinidad. Algo malo habremos hecho para que nos castigue con una tempestad o con una sequía o con un terremoto, ¿no? ¿Entiende? Siempre se le atribuía a una divinidad la decisión de un castigo climatológico, ¿no? Por tanto, en la religiosidad ancestral, cada pueblo tenía sus propios ritos y maneras de rendir culto a sus dioses. Asimismo, todas estas religiones tienen la fuerza de la vida misma, que en su filosofía les permitía, ¿no?, la comunión con la naturaleza, es decir, descosificar la naturaleza, es decir, darle una personificación a la naturaleza, ¿ya? Que la naturaleza también es un ser vivo, que merece nuestro respeto y nuestra gratitud mediante ritos de agradecimiento por todo lo que nos da. Por eso se llama, ¿no? Uno de los valores de las naciones y pueblos indígenas es la gratificación, ¿no? La solidaridad, la complementariedad y otro tipo de valores que nacen de esta personificación de la naturaleza en divinidades, en seres vivos que viven como una especie de dioses para ellos, ¿no ven? Si no quieren emplear la palabra dioses, porque dicen, no, hay que descolonizar la palabra Dios. Entonces diremos divinidad, ¿ya? Este tipo de divinidades que existían en cada creencia, ¿no? ¿Me entienden? Bueno, entonces acá estamos hablando de un conjunto, ¿no?, muy grande de culturas precolombinas que tenían sus propias formas de ver la existencia, la cosmogonía, si podemos decir, el origen del cosmos, ¿no? ¿Ya? Eh, la espiritualidad y religiosidad de los pueblos originarios antes de la invasión, ¿no? Tanto en mayas, incas, aztecas y otros vamos a ver, pero antes de eso quiero hacerles una aclaración, ¿ya? La espiritualidad no es lo mismo que la religiosidad o la religión. La espiritualidad es una relación del ser con con lo divino, con lo metafísico. Y no es lo mismo decir la religión, no, la religión nace luego con la imposición de algunas reglas, como si religión viene de reglas, ¿no ve? Para la fe, que es la forma de vida en comunidad, la religión. Pero la espiritualidad es casi muy personal de cada ser con su entorno, con su cosmovisión, con lo que ellos consideran más importante en su forma de ver el universo y la creación y la existencia. Por tanto, no es lo mismo religiosidad que espiritualidad, ¿ya? Hay seres que son espirituales, ¿no? Y hay seres que son religiosos, ¿entienden? Esto no solamente se dio con lo que fue la imposición de la religión católica, sino también con cierto tipo de religiosidad que existían en las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos ancestrales, ¿ya? Y vamos a ir viendo eso. Primeramente, vamos a hablar de los incas, ¿no? Que
La religiosidad profesada por los incas era de carácter politeísta. Si quieren, por un lado, podemos decir que politeísmo significa que tenían varios dioses o varias divinidades, ¿ya? No era un solo dios. Como dicen, no, el dios de los incas era el sol, el Inti, no, era uno de los dioses, ¿verdad? Uno, por eso era politeísta. Poli significa varios, teo significa Dios, varios dioses. Pero también a la vez podemos oponernos, decir que eran panteístas, ¿no? Y para aclarar este término, posiblemente vamos a aclarar qué es un panteísmo y qué es un politeísmo y qué es un monoteísmo, ¿no ve? ¿Ya? Eh, También eran animistas y adoraban a varias divinidades. Su dios principal era el Viracocha. Él me dice, qué es animista? ¿No? Animista es un fenómeno de los seres humanos de darle ánimo o vida a los objetos. En este caso, ¿no? Muchas culturas, digamos, también preincaicas y precoloniales, incluso en el África hay, ¿no?, tribus, como decir, entre comillas, salvajes, que tienen como dios a un tótem. ¿Qué es un tótem? Es un palo, ¿no?, o un poste pues, de madera, ¿no?, en el cual tallaban algunas imágenes, o siguen tallando, ¿no?, algunos en el África, tallan la imagen de una divinidad con dos ojos, ¿no?, amenazantes, con colores fuertes, para ejercer dominio, ¿no?, mediante el animismo, dominio de, en este caso, el dominio de su tribu, ¿no?, de los jefes, en este caso, en nuestro contexto, los gilacatas, ¿no ven? Con los ancianos, decían, ahí está, te está mirando, ¿no? El tótem decía, te está mirando con sus ojos lo que estás haciendo. Por tanto, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Es cosificar al Dios divino, el animismo, ¿no?, mediante un objeto, o darle vida a un objeto. ¿Ya? Ese es el animismo, dar ánimo a algo que es inanimado. También los niños lo hacen, ¿no? Por ejemplo, los niños cuando son pequeñitos juegan con sus juguetes y hacen hablar a sus objetos, juguetes le dan vida, ¿no? Le dan un diálogo, ¿verdad? O sea que el animismo no es propiedad de las culturas indígenas, sino propio del ser humano en su desarrollo personal, ¿ya? Y adoraban a varias divinidades, ¿no? En este caso los incas, su dios principal era el dios Viracocha o Huiracocha, como ustedes quieran, ¿no? Ahí dicen, no, era Huiracocha, a un compañero peruano, no era Huiracocha, no, Viracocha, no se hagan problemas. Era la cosa que era Viracocha, no era Huiracocha, ¿no? Sea la fe que tengan. Muchos tienen fe en Huiracocha o no, actualmente. Alguien me dice, ¿alguien tiene fe en Huiracocha o no? ¿No? Actualmente, ¿sí o no? También conocido como Huiracocha o Huiracocha, ¿ya? Se puede escribir de las tres formas, no hay problema. Representado por la figura del sol a quien se dedicaron los más grandes templos acompañados de sacrificios y rituales, ¿no? En este caso, esos sacrificios, esos rituales estaban consagrados, ¿no?, mediante sacrificios de sangre, ¿no?, a esos dioses, a esos dioses. Esos dioses demandaban venganza, demandaban gratificación, ¿no?, demandaban adoración, reconocimiento. Por tanto, eran personificados, ¿no? Grandes ceremonias y sacrificios de llamas, con numerosos sacerdotes dedicados a su culto, así como las vírgenes del sol, las aclias, ¿no? Para los incas, la naturaleza es vida y todo lo que existe en ella están interconectados a través de la madre tierra. Para ellos, la figura de la Pachamama representaba o representa a la madre que acoge la semilla de la vida, la lleva dentro de sí, donde se desarrolla para luego entregarnos sus frutos, que son el alimento para nuestro cuerpo. Vean qué relación más coherente que le daban los incas, ¿verdad? Con la naturaleza, con la subsistencia y con la madre, ¿no? La madre tierra nos da la sagrada energía, nos nutre porque somos sus hijos, nos llena de sabiduría para aprender a complementarnos con la naturaleza, ¿no? Entonces nosotros, según la visión o cosmovisión inca, somos
complemento de la naturaleza, todos los seres vivos, ¿verdad? Los humanos, los hombres, los dunas. Entonces ahí está. Obviamente las mujeres también, ¿no? Les digo, no, usted está tomando una visión un poquito machista, muy patriarcal. Sí, evidentemente los incas, cuando hablamos de los incas, se hablan de hombres y mujeres, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí está. Vamos a revisar entonces algo más. Aquí tenemos algunas imágenes del dios Huiracocha, que se lo ha personificado, ¿no? Si bien acá podemos ver que es un ser humano, un hombre, con cabeza, ojos, pies, manos, que ostenta una divinidad, ¿no? Una figura de una divinidad y un poder, que también se los representa gráficamente, ¿no? En lo que fue o son los jeroglíficos las, ¿cómo se llama esto? Los trabajos en piedra, ¿no? Del Inti, pues, también porque Viracocha es el dios creador y a la vez también su cabeza representa al sol, ¿no? ¿Me entienden? O sea, es una personificación del dios Inti que tiene todas las posibilidades de poder, digamos, crear o acabar con la creación. Por eso tiene dos armas, ¿no? Dos lances. Pero a la vez, ¿no? La imagen, bueno, esta imagen es moderna, nueva, ¿no? Que sale como una síntesis de la cosmovisión inca, que viene a ser a una personificación de una deidad o de una divinidad, ¿no? Que crea, pero que también castiga, que amenaza, que mata, que infunde miedo y atemoriza, ¿no? Para que todos se subyuguen y obedezcan la autoridad del Inca, ¿no? Psicológicamente, bueno, no vamos a hablar de eso, pero sí hablamos de la forma en que es representada la autoridad de Viracocha, ¿no? Vamos a hablar a propósito qué es panteísmo. Muchos estaban, ¿no? ¿Qué es panteísmo? ¿Qué no es panteísmo? ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad, que los monoteístas llaman Dios, son equivalentes, ¿no? Para el panteísmo, tanto Dios como naturaleza y universo son casi lo mismo. El panteísmo no estipula a un ente como Dios, sino que la ley natural, la existencia y el universo, o sea, la suma de todos estos elementos, de todo lo que fue y lo que es y lo que será, se representa por medio del concepto teológico de lo que las religiones llaman Dios, ¿no? En adición, es una variación evidente del monismo, que no es mismo decirlo el monoteísmo, ¿no? El monismo, pues la única verdad causa sustancia primaria o materia que constituye al mundo. Es decir, esta única verdad en la existencia o causa o sustancia primaria, ¿no? Es lo que constituye al mundo, según el panteísmo. Es Dios. Igualmente, el panteísmo daría origen al concepto posterior de panenteísmo, en el que Dios engloba el universo y sus leyes. Ya en este caso también la fe cristiana podría ser una especie de panenteísmo en el que Dios engloba al universo y sus leyes a través de la Biblia, ¿no? Pero que va más allá y no se limita a una equivalencia entre Dios y el universo. Es decir, cuando hablamos de equivalencia, por un lado Dios, por otro el universo, ¿no? Es decir, que no se equilibra en este sentido, ¿ya? Entonces, el panteísmo es decir, algo total, algo genérico, algo holístico de la divinidad, ¿no? De la existencia, ¿ya? No sé si entiende el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? ¿Saben, no? Ahora sí se ubican o no, ¿ya? ¿Más o menos o no? Bonito, ¿nos puede explicar, por favor? Ya. Eh, Cuando, digamos, tú dices, no, yo creo en Dios, ¿ya? Pero a la vez que tú crees en Dios, crees también en la naturaleza, porque Dios es parte de la naturaleza, o la naturaleza es parte de Dios, ¿ya? Y de las estrellas que ves, el universo total, ¿no? El universo es mucho más grande, es una cosmovisión general, ¿no? Donde existen teorías cosmogónicas acerca del origen del universo, pero dices, no, todo esto, lo que veo, las estrellas, la noche, el día, el sol, la naturaleza, nosotros, ¿no? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá,
Todo eso es Dios. Eso es el panteísmo, ¿ya? ¿Entiendes? Ahora sí, todo eso es Dios, hasta mi vida, hasta la vida, todo eso es Dios. Y no hay nada equivalente, todo eso es una concepción genérica, ¿me entienden? ¿Ya? Eso es Dios. Ahora sí, ya, Gracias. de nada. Muy bien. Bien, vamos a pasar, ya conocen qué es panteísmo y vamos a hablar vamos a seguir con los incas. Esta religión de los incas ha sobrevivido hasta la actualidad, por eso se mantienen sus tradiciones, ceremonias hacia sus divinidades, realizando sus solemnes ofrendas comunitarias, ¿no? Sus otros dioses eran, por ejemplo, el Pachacamac, ¿no? O no sé cómo lo pronuncian con K más fuerte, ¿no? Más glutinante, ¿no? Pachacamac, así. Dios de la vida, ¿no? El Dios de la vida. Otro ya era el Inti, más personificado como el Dios del Sol, el Inti, padre de los incas, ¿no? Ahí tenemos aquí a la izquierda al Inti, y aquí tenemos al Pachacama que está acá, a la izquierda, que es el Dios de la vida. La maquilla o maquilla, diosa de la luna, ¿no? Está aquí abajo, la diosa de la luna. Parece, ¿no? Muchos dicen, parece un dios hindú, ¿no? Una diosa que es Vishnu, si no me equivoco, pero no es nada que ver, ¿no? Luego tenemos diosa de la luna, tenemos a la Pachamama, diosa de la tierra que está aquí arriba, ¿no? La Pachamama, personificada en una mujer anciana, ¿no? La Pachamama. Y así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, diferentes dioses, por eso decimos que los incas tenían una creencia politeísta, ¿no? Tenían numerosas ceremonias y rituales que se relacionaban con la agricultura y la salud, sobre todo. Aunque los incas eran el mayor imperio precolombino americano, pues sí, aunque sea sudamericano, para no entrar en debate con los mayas, ¿no? No tenían un lenguaje escrito. Sin embargo, eran brillantes en la arquitectura, ¿ya? Es decir, que hasta ahora no algunos arqueólogos dicen que sí tenían, ¿no? Un lenguaje escrito mediante estas figuras que tienen acá en sus diferentes divinidades, son escrituras, pero más hacían prevalencia en un tipo de sublimidad y belleza, que era la arquitectura, ¿no? Majestuosidad de la arquitectura era su forma de gobernar, ¿no? Y es por eso que Cusco, ¿no? Que es el centro de la civilización incaica, hasta ahora se tienen muchos estudios de que misteriosamente no se sabe cómo han ido construyendo este imperio, ¿no? Piedra sobre piedra, tan perfectamente ensambladas. Muchos dicen que eh, era, por ejemplo, heredado, ¿no? de los conocimientos de una civilización superior extraterrestre que vino e hizo, ¿no? Este tipo de arquitectura tan perfecta con las piedras, ¿no? Incluso en Tiahuanaco se habla de eso, ¿no? Hay un youtuber americano que hace algunos estudios, ¿no? Y especulaciones sobre este tema de que la cosmovisión era mucho más grande de lo que ahora conocemos, ¿no? De la interrelación de muchas culturas superiores que venían de otros mundos, ¿no? Entonces también en las pirámides de Egipto iba lo mismo, en las pirámides de los mayas también, y ¿no? De los incas, ¿no? Bien, entonces ahí estamos con los incas. Vamos a pasar a los mayas, que también es una importante cultura en la América precolombina, ¿no? La religión maya fue una de las más complejas y sofisticadas del mundo indígena. Su esencia de la cosmovisión es la espiritualidad y su sentido comunitario con la naturaleza, ¿no? El sentido comunitario se refiere a vivir en comunidad. Desde sus orígenes, la cosmovisión maya ha manejado el concepto de un mundo dividido en tres partes, ¿no? Y aunque usted se admire acá, ¿no? Las tres partes, los cielos, el mundo terrenal y el inframundo, o sea, tres, ¿no? ¿Entienden? En algunos solamente existe, ¿no? El cielo y el infierno, pero en este caso los cielos, el mundo terrenal y el inframundo. Pero aquí viene lo raro, ¿no?
Silabá. Silabá en quiché o en idioma maya significa inframundo. El cielo es para los dioses, ¿no? El mundo terrenal está poblado de plantas, animales, seres humanos y dioses sobrenaturales. Imagínense, ¿no? O sea que en el aspecto terrenal donde habitan los humanos también hay dioses sobrenaturales, ¿no? Que no son los mismos dioses que habitan en el cielo. Y el inframundo se ubica bajo nuestro mundo. Ahí está Lozaro, ¿no? Porque dice que es un lugar habitado por seres y dioses que controlan los fenómenos naturales que proveen vida, pero que a su vez son traicioneros y envidiosos. Ya si hacemos una analogía con la religión católica, pues que el inframundo, ¿no? Según dicen, ¿no? Los que hacen películas, todo eso, que habita el diablo, el demonio. ¿Y quién es el diablo en la religión católica? En la religión cristiana, el diablo es el ángel caído, Luzbel, uno de los más bellos ángeles que creó Dios y que se les reveló al Padre. Y el Padre lo castigó y lo mandó al inframundo, ¿no? Y más o menos los mayas tienen una similitud con la creencia cristiana, ¿no? El cielo para los mayas es donde habitan los dioses, pero para algunos estudios, astrólogos, astrónomos y especuladores también gnósticos, dice que también los mayas estaban en constante contacto con civilizaciones extraterrestres que venían del cielo, ¿no? Los Anunnaki en el Medio Oriente. Pero en este caso decían que estos dioses superiores eran los que venían del cielo, pero a la vez existían otros dioses sobrenaturales habitando juntamente con nosotros, los seres humanos, ¿no? Pero también a causa de los terremotos que ya habían en esa época, porque todo es del istmo ¿no? de la, ¿cómo se llama esta parte? Donde habitaban los mayas, que era precisamente donde había caído el meteorito, ¿no se acuerdan? Aún se veían algunos terremotos, ¿no ven? En la parte de México, ¿no? Yucatán, en la istmo de Yucatán, ¿no? Allá, donde habitaban los mayas, que era precisamente lleno de terremotos, ¿no? Y que pensaban que era provocado por seres, ¿no? O divinidades que habitaban bajo la tierra, que de algún modo ellos controlaban los fenómenos naturales como ser, bueno, también los vientos, las inundaciones, ¿no? Las sequías, que todo esto era visto como una forma amenazante, ¿no? Y por eso a veces estos dioses eran catalogados como traicioneros y envidiosos, o sea, para la religión cristiana como demonio, ¿no? La naturaleza para los mayas es central. Tienen una estrecha relación, ya que para ellos todo tiene vida y nada es inerte. O sea, todo lo que tiene vida es la naturaleza. Hasta incluso ellos pensaban en la piedra, las piedras personificadas como, ¿no? O cosificadas, es decir, ¿no? Una cosa es personificada o lo contrario es cosificada, ¿no? Lo contrario de personificar es cosificar. En este caso dice, hasta las piedras tenían vida, ¿no? Un árbol, el viento, el agua, las plantas, las piedras, todos tienen el soplo de vida que los hace acreedores de respeto, ¿no? Es decir, respetar todo tu entorno, el aire que respiras es un ser que tiene vida y que te da vida y que tiene el aliento de vida, como dicen también en la Biblia, ¿no? Por tal motivo, la naturaleza es considerada su madre y se la debe proteger como ella protege a sus hijos, los alimenta y los resguarda. Ojalá me estén escuchando aquellos que están, ¿no? Chaqueando y están avasallando tierras y están matando a la naturaleza. Ojalá me estén escuchando algunos de esos. Los mayas adoraban los cenotes, o sea, los hoyos en agua, ¿no? Esto significa un camino axilabá, ¿no? Mediante estos tipo cavernas, lugar donde las almas de los muertos transitaban hasta llegar al paraíso, al igual que en la religión cristiana, ¿no? Decían, existe un lugar, el Hades, donde todos los que mueren van antes de ir al cielo.
Y entonces es una peregrinación hacia la salvación, hacia el paraíso. Tiene mucha similitud con lo que es la fe cristiana, ¿ven? Los mayas. Muy bien. A propósito de los mayas, aquí vemos una representación en cerámica de los dioses del Silabá o del inframundo, que a veces se los consideraba como perversos, ¿no? Y así los representaban los mayas en algún tipo de trabajo cerámica, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a hablar un poquito, hablando de los mayas, de una obra literaria que surgió allá por el siglo XVI, que se llamaba el Popol Vuh, ¿no? El Popol Vuh es uno de los textos más importantes de la literatura indígena, es decir, de los mayas, el cual explica muchos hechos importantes. En él están varios datos sobre la cosmovisión maya, así como de los mitos y relatos históricos del pueblo quiché. También algunos científicos, astrólogos, geólogos, ¿no? Antropólogos, están aún estudiando los misterios del Popol Vuh y la nación de lo que ellos consideraban como los primeros constructores ¿no? de lo que es ahora actualmente ¿no? las constelaciones en el cielo negro, ¿no? En el cielo nocturno, y de lo que luego es ahora lo que conocemos como esoterismo, ¿no? El esoterismo dice que existen, ¿no? Los signos astrales, ¿no? ¿Cuáles son del zodiaco, ¿no ve? Que también incursionaron en ese estudio tanto los incas como los mayas, pero más que todos los mayas, ¿no? Los mayas trataban de interpretar el cielo nocturno y trataban de hallarle una relación íntima con la naturaleza, ¿no? De la ubicación de los dioses, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿no? Actualmente en el zodiaco, ¿qué símbolos hay? Ustedes saben, ¿no? El acuario, ¿qué más hay? El acuario, Sagitario, Cáncer, ¿qué más? ¿No? Muy bien. De ahí parte, ¿no ve? De la parte de lo que es el estudio del Popol Vuh, pero también el Popol Vuh sirve, ¿no? Como un libro para poder estudiar el origen del universo, el origen de la vida, el origen de las civilizaciones y todo eso, ¿ya? El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente civilización, que son los aztecas, que era un pueblo politeísta, también como los incas, que rendían culto a la lluvia, a los astros y otros fenómenos naturales, orientados y preparados para la guerra. Los aztecas tenían ya una naturaleza más guerrera, ¿no? Ya que consideraban que fueron elegidos como pueblo privilegiado para mantener con vida al sol. De ahí su afición para los sacrificios, ¿no? Esta afición que tenían para hacer dádivas a las divinidades, ¿no? Tenían el pensamiento de que el sol únicamente se alimentaba de un elemento que se hallaba exclusivamente en la sangre de los guerreros muertos en batalla, ¿ya? Vean la visión sanguinaria que tenían los aztecas, ¿no? Que decía que el sol clamaba por sangre humana. También sacrificaban a sus prisioneros en el altar mayor como ofrenda, ¿no? Y entonces, pues, hay una película, ¿no? De esto, no sé si alguien me dice, una película que hizo Mel Gibson en torno a esto, ¿no? A lo que estamos hablando, ¿no? Entonces sacrificaban en ese altar como ofrenda. Los aztecas tenían un dios para cada actividad, ya que se creía que eran dioses de carácter cambiante, como cualquier persona, ¿no? Una vez con ira, renegón, tranquilos, con alegría, como los seres humanos, ¿no? Es la personificación de los dioses y que se multiplicaban de varias formas, ¿no? De todas estas divinidades, el dios más importante fue el Huitzilopochtli, como dice así, ¿no? O otros dicen el Huitzilopochtli, el dios del sol. Digamos, el Inca sería el Inca, el Inti, ¿no ven? El dios del sol y de la guerra, en este caso. Y su rival, el Telcatlipoca, el dios oscuro. ¿Ya? Si vemos la mitología, en este caso azteca, vamos a descubrir que ellos tenían muchos dioses, ¿no? Que en el caso, en los dioses, su naturaleza era la guerra de los dioses, ¿no? En este caso de los aztecas, ¿ya? Bien, entonces, aquí tenemos una personificación del dios
uno de los más importantes, que es el Huitzilopochtli, que es el dios más importante, que es un guerrero en realidad, ¿no? Es un guerrero que está portando a otra divinidad en un brazo, ¿no? Que es como una serpiente y aquí una especie de escudo para protegerse, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los aztecas tenían una naturaleza guerrera que infundían miedo, ¿no? A sus rivales, pero también iban conquistando pueblos, ¿verdad? Eh, Aquí un poquito vamos a escuchar un poquito, por favor, vamos a esconder. Ahora sí, para los aztecas la religión era sumamente importante. Su existencia giraba alrededor de sus creencias. Todo estaba guiado por la religión que mediante los sacrificios eh, el temperamento de sus dioses, ¿no? ¿Ya? Si los dioses le pedían más sacrificios, ellos lo hacían. Y esto podían ver en la sangre, ¿no? Eran aficionados al deporte y a la guerra. Por tanto, el deporte, como dice, ¿no? Alguien en algún filósofo, especialmente que están postulando a educación física, así que el deporte se originó con la guerra, no solamente en Grecia, ¿no? Porque en Grecia se ve que los deportistas eran los más aptos para la guerra, ¿no? Sino que en todas las civilizaciones incluso preincaicas o precoloniales, vemos como los aztecas, por ejemplo, ¿no? Jugaban el fútbol, pero con una pelota de fuego, ¿no? Más o menos algo parecido al fútbol, ¿no? Con una pelota de fuego, y otros jugaban con una pelota que simplemente practicaban el deporte manejándola con la cadera, ¿no? Hacían rebotar en sus caderas para de esta forma jugar con un balón, ¿no? Con una especie de bola que, que parecía un balón, ¿no? Ahora el balón, ¿no? Es de aire, pero entonces no era, ¿no? La existencia de los aztecas estaba indisolublemente ligada a sus divinidades. Es decir, si existen los dioses, también existimos nosotros. Si no existen los dioses, nosotros no existimos. Entre los que sobresalían, como les dije, el dios Huitzilopochtli, o como ustedes quieran pronunciarlo, ¿no? Huitzilopochtli, dios de la guerra. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿no? Esa que está aquí, más o menos aquí tenemos una imagen un poco embellezada, ¿no? De Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, mitad, puede decir, mitad ave y mitad serpiente, ¿ya? Cuando vieron esto, ¿no? Los que era un solo divinidad, cuando unos habitantes aztecas vieron que una águila estaba luchando con una serpiente, ¿no? Saben ustedes que las águilas, ¿no? Desde muy lejos del cielo, como tienen vista de águila, ¿no? Los águilas vislumbran una serpiente porque ven un brillo, ¿no? Largo en el suelo y zac, bajan y tam. Entonces, había una lucha entre una serpiente y un águila. Vieron algunos indígenas aztecas, vieron eso, esa lucha y dijeron, es un solo ser, esa lucha, esa dialéctica, esa lucha de sobrevivencia. Entonces, personificaron a su dios como al águila y a la serpiente, ¿no? Y eso le dieron el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En realidad era un águila que estaba luchando, estaba cazando una serpiente, ¿verdad? Un héroe cultural descubridor del maíz, ¿ya? Es decir, que también en este caso, Quetzalcóatl les dio el celote, ¿no? O el maíz, ¿no? Tlaloc, dios de la lluvia, el dios que promueve los fenómenos naturales de dádiva, como el agua, a través de la lluvia y la lluvia en los ríos, ¿no? Y Cuatricú, diosa, tierra, madre de Huitzilopochtli, ¿no? Aquí vemos una imagen primeramente ¿no? Aquí está el Quetzalcóatl, como dice acá, o Cuatricú, perdón, la madre, la diosa madre, la diosa tierra, ¿no? En la imagen, si algunos pueden interpretar aquí,
la imagen está dando a parir, ¿no? A un ser que precisamente es el dios de la guerra, ¿ya? El dios de la guerra está acá. Él es madre, diosa, ¿no? Pariendo a un nuevo ser, ¿ya? Y como puede ver aquí, parecería que tuviera dos cabezas, ¿no? ¿Ya? Muchos representan a esto como una imagen de un extraterrestre, ¿no? Están haciendo estudios, ¿no? No podemos decir sí o no, es verdad o es falso, ¿no? Hay muchas imágenes, no solamente de la cultura azteca, sino también maya, también de los egipcios, de los sumerios, de los incas, ¿no? Y aquí tenemos una imagen también de lo que es la cara, ¿no? De Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, ¿no? Que infunde cierto tipo de temor, de miedo, para poder dominar a los aztecas, ¿no? Siempre con el miedo los dominaba, ¿no? ¿Quieres dominar a tu niño? ¿No te hace caso? ¿Qué vas a hacer tú? Ah, va a venir, ¿no? El Hichi va a venir, te va a llevar. O va a venir el Cucu, que es el Cucu también otro personaje, ¿no? O va a venir el Coco, o va a venir cualquier sea que te inventes tú, ya estás personificando, ¿no? Y te va a llevar, por eso séte obediente. No, mamá, no, va a venir de noche y te va a llevar, te va a jalar. Y les infunden miedo a los niños, ¿no ve? Para que se hagan caso. De esa forma también infunden miedo para que las autoridades, ¿no? Tanto aztecas como mayas o incas, infundan dominio sobre su pueblo y así se formen los imperios, ¿no ven? Psicológicamente no vamos a hablar tanto de eso porque nos va a saltar arte. No, 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 no es eso, ¿no? Bien, los que creen en las divinidades y en las cosmovisiones está muy bien, ¿verdad? Pero ahí está, ¿cuál es la herramienta, ¿no? Por la cual se crearon varias divinidades? Especialmente tener bajo dominio a sus habitantes, ¿no? Bien, la evangelización es otra forma, ¿no? Pero en la Vía Yala, durante la época colonial, la evangelización viene ya de un hecho histórico probado, ¿no? En la historia de lo que fue la, la existencia de un Dios divino que se materializó en un ser, que, en el Hijo, ¿no? Del Padre al Hijo, que hacía algunos milagros, ¿no? Y la gente veía, decir, ¿cómo puede Dios multiplicar el pan y los peces? ¿Y cómo Dios puede decir, echen allá las redes y sacaban innumerable cantidad de pescados? O como Dios sanaba, ¿no? A los ciegos, como Jesús sanaba, y eso aún es un misterio, ¿no? Cómo Dios agarraba un pedazo de vaso, lo ponía en los ojos de un ciego y le daba la visión. Ah, es que Dios era médico, ¿no? Para algunos judíos, ¿no? Em, que eran los judíos ahora también que se llaman los ortodoxos, ¿no? Que dicen que Jesús no era más que un profeta, pero que no era el Hijo de Dios, ¿no? Por eso lo crucificaron. Pero Jesús hizo muchos milagros que actualmente no se puede explicar. La adivinanza, ¿no? O sea, él dijo, tal día será mi muerte y vendrán así y así. Y también fue, ¿no? Jesús fue a un campo donde se comunicó con un ser luminoso, que era su padre, que para muchos omnólogos era una amada bestia extraterrestre, ¿no ve? Cuando también Dios dijo, mi mundo, mi reino no es de este mundo, ¿no? ¿Entienden? Hay muchas cosas muy misteriosas, ¿no? En lo que es el cristianismo, que tenemos datos de lo que habló Dios, pero en este caso de estas creencias no tenemos datos de lo que hablaron, ¿verdad? Por tanto, todavía no hablaremos de un concepto holístico, de una visión holística, sino hablaremos por separado, ¿no? ¿Ya? Para nuestro Abya la evangelización fue un poco, al principio fue funesta, ¿ya? No podemos negar que en este caso la evangelización, ¿no? En América trajo consigo una imposición, dice la evangelización llega con el proyecto colonizador de las monarquías poderosas del momento, sobre todo España y Portugal, ¿no? Luego Inglaterra y las demás potencias. Sin embargo, ¿no? La evangelización llega como una imposición de creencias sobre las creencias que ya existían en los habitantes originarios de estas tierras, ¿no? En los habitantes precolombinos. En consecuencia, diversas órdenes religiosas acompañaron en los viajes. Entre los motivos eran el poder evangelizar, que significa llevar las buenas nuevas, ¿no? Evangelizar y prestar servicios religiosos
a los españoles, primeramente, ¿no? Para darles fuerza en su conquista, para animarles, para decirles que les acompañaba un Dios y en nombre de Dios tomaban tierras, ¿no? Llevaban la Biblia, que la presentaron al rey Inca. ¿Cómo se llama el Inca? Que recibió la Biblia de los conquistadores españoles, ¿no? Y la Biblia dice, ¿qué es esto? Y la tiró, ¿no ve? Entonces, más que todo, ¿no? Los religiosos acompañaban a una tierra inhóspita para ellos, llena de intrigas y de misterios, para que los conquistadores se teniesen a una fuerza, a una divinidad que era Dios. Y estaba representado por los sacerdotes. El primer sacerdote que llegó a estas tierras fue Fray Bernardo Boyle, que llegó en 1493, religioso y diplomático español de confianza de los reyes católicos, ¿no? Isabel y Fernando. Un fraile benedictino designado por el Papa Alejandro VI como delegado pontificio y superior de la misión en el Nuevo Mundo, y varios otros religiosos y clérigos seculares alistados en Sevilla, ¿no? Entonces era una especie de comisión, ¿no? De conquista y de colonización inicial que se dio con este fray Bernardo, ¿no? Si hay una pregunta, pues acá en el examen, ¿cuál fue el primer sacerdote católico que pisó tierra americana? Fue Fray Fernando Boyle en 1493, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar entonces a hablar un poco más de esto. Ya, hablando de sacerdotes, y uno de los principales que estuvo a cargo de no solamente de la evangelización, sino de defender los derechos de los pueblos indígenas, fue Bartolomé de las Casas, y Antonio de Montesinos fue otro que le siguió a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Eh, Bartolomé de las Casas vivió entre 1484 y 1566. Fue un fraile dominico español, cronista, historiador, filósofo, teólogo, jurista, imagínense, obispo de Chiapas. Es reconocido como el gran defensor de los indígenas americanos, ¿no? Chiapas es el lugar que está ahora actualmente en México, ¿no? Nació en Sevilla, donde cursó estudios de latín y humanidades. A ver, aquí permítanme un ratito, por favor, quiero hacerles una aclaración y una reflexión que hicimos en un simposio, ¿no? Y yo comenté algo muy importante que causó, ¿no? Admiración, pero, a ver, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué hubiese pasado, ¿no? Si es que los conquistadores, los españoles o los europeos hubiesen venido a América, hubieran conquistado América 200 años después. O sea, no hubieran conquistado, hubieran descubierto América en 1492, si no lo hubiesen hecho en 1692. Ya, 200 años de intriga, respondemos, ya, 200 años. ¿Qué hubiese pasado? Imagínense, ¿no? El avance, la expansión del imperio inca, que ya estaba en guerra en ese momento, ¿no? Cuando Pizarro llegó, estaba ya en guerra con su hermano, que era Huáscar, ¿no? Viracocha, ¿cómo se le llama el Inca? Atahualpa y Huáscar, ¿no? Que ya en su pleno expansionismo del imperio Inca, que habían conquistado Tiahuanaco, todos a los aymaras y otros pueblos, se expandían hacia el norte, hacia el sur de Sudamérica y hacia el este también. El único, digamos, la única frontera natural era el mar, ¿no? Y entonces se estaban expandiendo, y si no hubiesen llegado los españoles, también se expandían por el norte, ¿no? Tanto los aztecas, ¿no? También que hubiesen conquistado a los mayas, ¿no? Ya de hecho tenían guerras, pero en sí los aztecas vienen a ser como una variabilidad de los mayas, ¿no? Primero fueron los mayas, luego los aztecas. Pero se hubieran expandido hacia el norte, hacia Norteamérica y hacia Sudamérica. Y en algún momento el imperio inca, conquistando ya a los quichés que estaban en Colombia,
que era una civilización un poco menor, ¿no? Se hubieran encontrado entre incas y entre aztecas. Hubiera habido una conflagración, una guerra, tipo una guerra mundial, ¿no? Como dicen ahora, pero una guerra entre dos imperios, entre el imperio inca y entre el imperio azteca, ¿no? ¿Me entienden? Una guerra por la expansión por toda América, imagínense, ¿no? Eso hubiese ocurrido, pero además que hubiese ocurrido una conciliación de imperios donde se hubiese formado un solo imperio, ¿no? Tanto en Norteamérica, en Centroamérica como en Sudamérica. Lo que decían la Villela, los cunas, ¿no? Y si hubiesen llegado a ese momento los españoles, los europeos, se hubieran hecho mucho frente, ¿no? Hubiese sido muy difícil poder conquistar, ¿no? O colonizar estas tierras por parte de los españoles. Por tanto, los europeos tenían que haber recurrido a negociaciones, como ocurrieron en África, ¿no? Con los habitantes africanos o con los chinos, ¿no? La China ya era una civilización que, no sé por qué, ¿no? La China no se expandió como se expandieron los europeos, ¿no? Pero actualmente la China es una potencia, ¿no? Entonces, podemos ver que, ¿qué hubiera pasado si, dice la historia, ¿no? Si es que los europeos llegaban 200 años más tarde o 300 años más tarde a América, que sí en algún momento hubiesen llegado. Otra hipótesis, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido tal conquista y más bien los habitantes, las civilizaciones indoamericanas hubiesen conquistado Europa, ¿no ve? O el Asia? Entonces ahí está también, ¿no? Diferentes suposiciones, hipótesis que se hacen. ¿Y qué hubiese pasado? ¿Cuál hubiese sido la realidad actual en la América, en nosotros, ¿no? ¿Entienden? Bien, continuemos entonces. Bartolomé de las Casas, ¿no? Fue un fraile dominico español que tenía varias profesiones, que fue nombrado como obispo de Chiapas y fue reconocido como el gran defensor de los indígenas americanos. Nació en Sevilla, en España, donde cursó estudios de latín y humanidades. El 25 de septiembre, su padre, Pedro de las Casas, y el tío, Francisco de Peñalosa, embarcaron en el segundo viaje de Colón, ¿no? a Fray Bartolomé, y en 1494 regresó su padre con un indio taíno esclavo, ¿no? Que estuvo con Bartolomé hasta 1500, cuando, por orden de Isabel la Católica, fue devuelto a América junto con los otros indios traídos a España, ¿no? Ahí para convencer, ¿no? a la reina católica de que sí rindió frutos el poder haber, ¿no? dado, digamos, rienda suelta, bueno, apoyado y financiado la expedición de Cristóbal Colón, porque, bueno, al principio, ¿no? Cristóbal Colón fue a buscar, digamos, financiamiento, digamos así, ¿no? Ante Inglaterra, con los reyes de Inglaterra en esa época, que le negaron, ¿no? La reina Isabel de Inglaterra, la Isabel no sé cuántos, ¿no? Le negó la ayuda a Colón y por eso Colón se fue al reinado de España y ahí los reyes católicos sí le aceptaron su financiamiento, ¿no? Que él necesitaba 3 o 4 carabelas, ¿no? Que las bautizó con los nombres, digamos, de los hijos, podemos decir, incluso de los reyes católicos, pero en sí, ¿no? Él lo que hizo fue, aparte de descubrir la América, eh, dio, ¿no? En este caso, soberanía del reinado de España a las tierras descubiertas y colonizadas por los primeros colonizadores al mando de Cristóbal Colón, ¿no? Ya en ese entonces ya se supo y corrió la rumor hacia los otros poderes como Inglaterra, donde también Inglaterra ya se apresuró, ¿no? A hacer guerra con los españoles por las islas del Caribe y por Norteamérica, que en sí con las 13 colonias, ¿no? Tuvieron otro estilo de colonización los ingleses, que rindió más frutos que el estilo español de colonizar, ¿no? Muy bien, entonces ahí vamos a ir viéndonos pues, en otra parte, ya que el texto no habla de esa situación, ¿no ve? Bien, eh, también dice que a mediados de 1514, ¿no? Toma conciencia de las inhumanas condiciones Fray Bartolomé en que vivían los indios, criticando como radicalmente injusta la institución de la encomienda, que era un sistema de esclavismo, de explotación
a los comunarios, o sea, a los habitantes originarios de esas regiones, considerará, ¿no? Fray Bartolomé a los indios como los únicos y legítimos dueños de las tierras del Nuevo Mundo. Ante Diego Velázquez, denuncia a sus indios y el 15 de agosto de 1514 celebró la misa y en la predicación públicamente se compromete a cambiar su vida y dedicarla a la defensa de los indígenas. Bartolomé de las Casas dedicó su vida y su obra a la defensa de los derechos del hombre, de todos los hombres, no tanto indígenas, españoles o negros, sin distinciones. Se propone presentarse ante el rey Fernando el Católico para mostrarle y convencerle de los continuos abusos y atropellos que estaban cometiendo con los indios en el Nuevo Mundo y de que las leyes no se respetaban, ¿no? De que sus leyes no se respetaban. En sí, ¿no? Era una gran tierra para gobernar que heredaron la corona española con los reyes católicos, los cuales, ¿no? Ejercieron soberanía en gran parte de este territorio americano, ¿ya? Gran parte. Muy bien. Para ir terminando ya, vamos terminando. Ante las denuncias de los dominicos, ¿no? Que en ese entonces, ¿no? Eran los benedictinos, los dominicos, una de esas órdenes religiosas del catolicismo, el rey Fernando convocó una junta de teólogos y juristas, ¿ya? En esta junta, ¿no? De teólogos y juristas se reunieron ante las denuncias de los dominicos y como resultado de sus deliberaciones se promulgaron las leyes de Burgos en el norte de España, ¿no? El 27 de diciembre de 1512, que era para poder proteger a los nativos y consideraba hoy como la primera declaración de los derechos humanos. Por si acaso, ese dato es importante para el examen, ¿ya? ¿Cuándo ocurrió la primera declaración de los derechos humanos? En el año de 1512, un 27 de diciembre, con las leyes de Burgos, que declaraba los derechos humanos de los indígenas de las tierras americanas que eran sometidos a explotación por parte de los colonizadores europeos, ¿no? Muy bien, pues ahí está, ya el dato, por si acaso que es importante. Vamos a pasar entonces, ahí está, tenemos una foto de la firma del Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que su firma que era bien complicada, pero es su firma original, ¿no? De Fray Bartolomé de las Casas, ¿ya? Que era más que todo catalogado como un santo también por los hijos por haberse dedicado a la defensa de los derechos de los indios, ¿no? Ante los españoles, ¿ya? Antonio de Montesinos fue otro sacerdote también, ¿no? Eh, un 21 de diciembre de 1511, a los pocos años de su llegada de la comunidad de padres dominicos, vieron la realidad de los habitantes del Abya Yala, cómo eran tratados muy lejos de los ideales de Jesús, ¿no? Ya que ellos eran cristianos, pero eran parte de lo que es la iglesia que pertenecía al Estado en Europa, ¿no? Un Estado feudo cristiano, al cual ellos predicaban, razón por la que después de una reflexión en conjunto, deciden denunciar públicamente las injusticias cometidas en esos años, ¿no? Lo que hace suponer que estaban bien fortalecidos con su fe y muy convencidos de las consecuencias que podrían venir, por lo que estaban listos a entregar sus vidas, tanto Bartolomé de las Casas y este Antonio de Montesinos, ¿no? Los dos frailes, si fuera el caso en defensa de los indígenas del Abya Yala, ¿no? Es decir, que mediante su fe y su vocación proponían la defensa, ¿no? De los derechos de todos los seres humanos que habitaban estas tierras y que era poco propicio hablar de un sometimiento, sino de una conciliación y una evangelización, ya que ellos no conocen a Dios y hay que evangelizarlos. Sin embargo, ¿no? Los habitantes de estas tierras tenían sus creencias propias, creencias que venían, como sabemos ustedes, las hemos rescatado en el actual modelo socionuclear productivo, los valores de las naciones y pueblos indígenas, ¿no? Que están siendo rescatadas desde esas épocas, ¿no? En que ellos tenían nuestros habitantes, nuestros ancestros indígenas tenían, ¿no? Una vivencia mucho más personificada con la naturaleza, con el respeto, ¿verdad? Entonces, de esa forma se rescatan estos valores, ¿no? Ya,
En octubre de 1510 llegó a la isla La Española, actuales República Dominicana y Haití, junto con el primer grupo de frailes dominicos en América. Esta primera comunidad estaba conformada por Pedro de Córdoba, Bernardo de Santo Domingo, Antón de Montesinos y el hermano cooperador Domingo de Villamayor, quienes, impresionados por la situación de los nativos en manos de los conquistadores, iniciaron una ardua labor de asistencia y denuncia ante las autoridades, ¿no? En consecuencia, la comunidad se reunió para preparar y firmar un sermón que Fray Pedro de Córdoba encargó que predique Fray Antón Montesino, el segundo de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no ven? El 21 de diciembre de 1511, el cuarto domingo de Adviento. La voz de los profetas se alzó clara y rotunda. Los encomenderos reaccionaron y acusaron a los frailes ante el rey, ¿no? Los dominicos viajaron a España, entonces, en esta ida y venida, ¿no? de lucha de influencias contra los conquistadores y los padres dominicos. ¿No? Los dominicos nuevamente viajaron a España para defender su postura y lograr la proclamación de las leyes de Burgos en 1512, un 27 de diciembre de 1512. ¿Ve? Entonces, primer código de legislación del Nuevo Mundo se llama, en este caso, ese documento que forzaron los dominicos, ¿no? Muy bien, ahí está entonces la lucha, ¿no? De la defensa de los derechos de los pueblos indígenas durante los primeros años de la colonización europea en la América. Eh, la teología, vamos a hablar un poquito a propósito de esto de la teología de la liberación como una teología, ¿no? que transcurre y discurre hasta bien entrado 1980, ¿no? Para adelante. La conferencia de Medellín, agosto, llevada a cabo entre agosto y septiembre de 1968 en Colombia, ¿no? Acuñó el término de teología de la liberación. Es cierto que la Conferencia Episcopal Latinoamericana también, CELAM, ¿no? Constituida en Río de Janeiro en el año de 1945 también, dio en Medellín un paso adelante cualitativo sobre las conclusiones del Concilio Vaticano II, es decir, de las máximas autoridades eclesiásticas del catolicismo o del cristianismo, que fue incluso bastante más lejos de lo que permitían esperar las palabras pronunciadas por Pablo VI, por el Papa Pablo VI, ante los campesinos colombianos, ¿no? En esa época de 1968. No pongáis vuestra esperanza en la revolución, apoyad más bien las iniciativas que se tomen en vuestro favor. Quería un poquito disuadir, ¿no? el aspecto revolucionario de los campesinos colombianos. De ahí nace seguramente la motivación de las fuerzas, ¿no? de las FARC, de las FARC en Colombia, porque en sí se veía que era una situación de injusticia que había transcurrido a lo largo de la historia hasta 1960, cuando se da, ¿no? en esta época de la aparición de la Guerra Fría entre el bloque occidental y el bloque comunista, y es que como parte de eso también nace la teología de la liberación, que es una teología, es una tesis católica que está basada en la lucha de los derechos de los pueblos más oprimidos de la América Latina, ¿no? En América Latina nació en el seno de la Iglesia Católica la teología de la liberación. Cristo nos libera no solo del pecado, sino de toda la injusticia y de toda opresión. Jesús optó por los pobres, nos entregó el programa del reino de Dios, cuyos frutos son la hermandad, la solidaridad, la libertad, la justicia, el bienestar material y espiritual de las personas. La teología de la liberación pretende un cambio no solo en las personas y en la sociedad, sino también en las estructuras sociohistóricas de América Latina, ¿no? Entre las décadas del 70, 60 y 80 surgió un movimiento de sacerdotes que trabajaban por la opción por los pobres y los más desposeídos y necesitados, ¿no? En eso nace la teología de la liberación como una teología un poco comunista, ¿no? Decir así, la acusaban de ser comunista, que habían estado en franca oposición a los teólogos de la corriente protestante, ¿no? Los protestantes que decían que la teología de la liberación es una teología del demonio, del diablo, ¿ya? El núcleo central de su pensamiento es que ser cristiano significa optar por los pobres, significa amar al prójimo, pero sobre todo ser empáticos con el sufrimiento de aquellos que menos tienen y por lo tanto están sufriendo y son los más desfavorecidos y vulnerables dentro de nuestra sociedad.
No significa solamente sufrir con ellos, sino dar el ejemplo, ¿no? No solamente con la palabra y el pensamiento, sino sobre todo con la acción real, ¿no? Y ahí también nacen también la orden franciscana que también llevaron a cabo esta teología de la pobreza, ¿no? No solamente en América, sino en Europa, los franciscanos más que todo en Europa, ¿no? Pero también eran los que compartían, ¿no? Las necesidades y la pobreza de las naciones y los pueblos indígenas que fueron colonizados en esa época, ¿no? Tanto también los jesuitas también estaban parte de ese corriente, ¿ya? Muy bien, entre esos podemos nombrar, aquí tenemos a un jesuita que luchó por la libertad y los derechos de los bolivianos, como es el padre Luis Espinal Camps, ¿ya? Y en Centroamérica, el sacerdote, ¿no? Oscar Romero, quien también fue o propugnó la teología de la liberación, que fue asesinado, ¿no? En plena misa, ¿ya? Hay una película incluso de él, ¿no? Se está queriendo hacer una película también de Luis Espinal. Sería propicio que se haga esta película con productores bolivianos nacionales, ya que él murió en Bolivia, ¿no? Trabajó en Bolivia, fue un sacerdote jesuita que luchó por las libertades, ¿no? Tuvo algunas obras intelectuales muy interesantes, como la famosa Oraciones a Quemazopa, ¿no? En las décadas del 70, 60 y los 80, un gran auge del neoliberalismo, de la mano de los gobiernos de facto, precisamente de la libertad de comercio y demás, fue impuesta por la fuerza de la mano de sendas dictaduras, ¿no? O sea, ya viene el famoso Plan Cóndor y todo eso lo que ya hemos hablado. Se implementó los planes neoliberales. Con ellas se da otras situaciones similares en todos los sectores populares de cada país, de cada sector, donde los más castigados, como siempre, lo ha sido, ¿no? Los pobres. Los pobres han sido los más castigados. La teología de la liberación tuvo una reacción por parte del Vaticano y se llama estar del lado de los pobres, como lo que Jesús optó, ¿no? Iglesia de los pobres, ¿no? Eh, en ese sentido, no vamos a hablar ahorita, vamos a profundizar en el tema ideológico, ¿ya? No vamos a hablar del tema ideológico porque es un tema muy candente. Simplemente vamos a atenernos a lo que dice el texto, ¿ya? La opción preferencial por el pobre manifiesta primera y fundamentalmente la gratuidad, o sea, la gratitud del amor de Dios. El amor de Dios también es el amor que Dios da a todos los seres humanos. Es Dios quien se revela, quien habla, quien salva, quien elige, quien toma la iniciativa. Pero al mismo tiempo expresa una cualidad, ¿no? Del pobre que le hace el lugar privilegiado de la manifestación de este amor, ¿ya? Jesús se hace eco de la denuncia profética del Antiguo Testamento, de la injusticia contra el pobre, la viuda y el huérfano. Es decir, ya en el Antiguo Testamento decía que había una situación de injusticia, ¿no? ¿Entienden? Que había una situación de pobreza. Y es que Jesús vino y sus 12 discípulos nacieron de ser que le siguieron, que la mayor parte de los discípulos eran pobres, ¿no? Los 12 discípulos de Jesucristo, ¿no? También había una viuda y también había huérfanos. Los marginados de la sociedad denunciando la opresión y anunciando la liberación y la justicia. Podía en ese momento Jesús haber sido tildado de comunista, ¿no? Pero bueno, en ese entonces simplemente era la cuestión religiosa, ¿no? Que él se declaró ser hijo de Dios. Dijo, ¿cómo se va a declarar hijo de Dios? Semejante apostasía, decía, ¿no? Será un profeta, pero no es el hijo, ¿no? Entonces ahí ya Jesús se ganó el odio, ¿no? Se ganó el odio de los gentiles, ¿no? Que eran los judíos, ¿no? Que tenían y mantenían el orden del Antiguo Testamento, ¿no? De la ley de Moisés, ¿no? Bien, aquí tenemos una foto, también, como le dije, de Oscar Romero, que él fue defensor de los pobres en Salvador y que en el momento hubo una película, ¿no? En la cual se ve como es asesinado él, ¿no? Estaba celebrando una misa y entra un paramilitar, ¿no? De los dictadores y lo matan en plena misa, ¿no? Le disparan. En cambio, a Luis Pinal fueron los paramilitares del gobierno de García Mesa quien lo hicieron desaparecer, ¿no? Prácticamente. Bien, entonces ahí tenemos, con esto, muchas gracias, finalizamos la clase de hoy en lo que es en las espiritualidades, valores, espiritualidades y religiones, ¿ya? Como ustedes pueden ver, todo está muy relacionado, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Si hay alguna pregunta del tema, por favor, en este momento pueden, pues, ¿no? O por la siguiente clase, ¿ya? Si alguien quiere preguntar, el micrófono está activado. Bueno, muchísimas gracias a todos por su... Buenas, una consulta. Sí. Disculpe, muchas gracias por el tiempo que se ha tomado. Mi pregunta sería si hay tal vez algún material de estudio que podemos ir repasando para las preguntas del examen, que supongo van a ser similares a lo que hoy nos ha enseñado, ¿verdad? Sí, tengo entendido, bueno, yo solamente, digamos, me dicen, ¿no? Yo tengo que dar estas materias, pero los administradores tendrían que darles a ustedes los sustento teórico, ¿no? En PDFs, pero también se pasan, o sea, estas PDFs también se los pasan, ¿no? Lo que sí estoy, pues, diciéndoles, ¿no? Estos PDFs que voy a pasar, ¿no? Por favor, no los solamente para ustedes, ser un poquito egoístas, ¿ya? O sea, que de un valor, ¿no? Es un antivalor el egoísmo, ¿no? Pero yo les digo, ¿por qué? ¿No? Porque ya otras personas, ¿no? Están utilizando estos PDFs que nosotros hacemos, ¿ya? Lo hacen y lo están pasando como si fueran de ellos, ¿no? Por eso es un poco hemos restringido, pero yo le dije al administrador, ¿por qué no les pasa, aunque sean sus correos electrónicos, pero que se registren con su carnet, ¿no? Y les pasamos todo, porque luego ya están, ¿no? En manos de otra persona que está dando cursos, o se llaman institutos también, o que están dando cursos, que no están en su derecho, sí, pero no están en el derecho de poder utilizar, ¿no? Obviamente que esta es obra intelectual también. Nos tenemos que decir, ¿no? Honradamente que esto es parte de lo que está en los textos oficiales, ¿no? Y si tú tienes textos oficiales, puedes consultar los textos oficiales en primaria, secundaria, ¿no? En la educación regular, en la educación alternativa, hay textos, ¿no? Que es meritorio. Pero ahorita yo te aconsejo, como el poco tiempo que tienen, ¿no? Es lo que estamos teniendo como la síntesis, ¿no? De todo lo que viene a ser para el examen, porque es harto, ¿no? Son libros y libros, ¿no? Enteros. Internet hay un montón, ¿verdad? ¿Ya? Sí, el video de la clase se pone, por si acaso, en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para quien me está viendo, Alison, ¿no ven? ¿Ya? Entonces voy a compartirles estos PDFs, pero con mucho, digamos, mucho deseo para ustedes solamente, ¿ya? Muchísimas gracias. Si hay alguna otra pregunta, por favor. Muchísimas gracias por su atención y tengan todos muy buenos días.